Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este segundo foro que realiza Telepacífico en la presente vigencia. De dominio público es el nombre que le hemos dado a este espacio, abierto para el análisis, la discusión, la reflexión frente a la industria audiovisual y la actualidad regional. Hay cabida para los comentarios, para los argumentos, las opiniones, eso sí que informen e ilustren tanto a las audiencias como al sector de nuestro quehacer y nuestra responsabilidad. Hoy vamos a aprovechar la coyuntura de la reciente conmemoración del Día de la Mujer para tocar una temática, una problemática compleja que afronta nuestra sociedad. Les hablo de las violencias contra las mujeres. Para ello nos acompañan 4 mujeres invitadas, a ellas muchísimas gracias. Está con nosotros la secretaria de Equidad de Género de la Gobernación del Valle del Cauca, Yurani Andrea Ordóñez, es psicóloga con más de 15 años de experiencia y trabajo comunitario con enfoque de género. Secretaria, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por la participación en este espacio y por generar estos espacios para las mujeres en el Valle del Cauca. También está con nosotros Marta Elena Giraldo Mendoza. Marta Elena es activista social, es defensora de los derechos humanos, además investigadora en temas del impacto de lo que tiene que ver con el conflicto, con el combate y por supuesto las violencias contra las mujeres. Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación, gracias por la buena compañía, porque es muy importante que estos espacios sean abiertos a toda la comunidad. Asimismo nos acompaña Lina Buccelli. Lina es abogada, politóloga, además es directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI. Lina, bienvenida. ¿Aquí me escuchan? Muchas gracias, Gigi, y a Telepacífico por la invitación, a mis copanelistas por la presencia y a ustedes por la compañía en el tratamiento de estos temas tan fundamentales. También, y finalmente, nos acompaña y para nosotros es un honor Ginette Bedoya Lima. Ginette es periodista, es escritora, es activista contra la violencia de las mujeres, contra la violencia de género y además iniciadora de la campaña No es hora de callar. Ginette, un placer contar con tu presencia. Bueno, gracias, y ustedes lograron que regresara a un espacio público a Cali después de 11 años, así que es un honor además estar con estas maravillosas mujeres en este espacio. Pues vamos a iniciar con usted, secretaria, una introducción del panorama actual de esta problemática de las violencias contra las mujeres aquí en el departamento que hoy nos convoca, el Valle del Cauca. Bueno, quiero iniciar la participación o esta introducción con una pregunta que quiero que no demos respuesta en este momento, pero sí que quede en ustedes, en su conciencia. Quiero preguntarles, ¿ustedes han pensado cómo se siente una mujer que ha sido víctima de violencias basadas en género cuando ve un gran titular sobre un hecho de violencia o sobre que le han quitado la vida a otra mujer en este departamento? Quiero que lo tengan allí, que tengan presente esa pregunta mientras desarrollamos este conversatorio tan importante. Con esta clase de preguntas, todos los días inicio mi trabajo, porque pienso en las mujeres, pienso cómo se están sintiendo hoy, cada día, viviendo sus situaciones de violencia. Quiero decirles que pienso que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, no solamente para difundir, sino en la prevención, en el trabajo con el territorio, con las mujeres que los escuchan. Y que no solamente son escuchados por mujeres, sino también por los hombres y por toda la población. Entonces el papel de los medios para hacer prevención, para hacer un trabajo de campo es fundamental. Porque cuando decimos trabajo de campo, no es que el medio esté allí presente en medio de las mujeres, no, es que también pueda transmitir el lenguaje y la realidad de las mujeres desde las noticias que dan sobre las dinámicas que viven las mujeres en la población. Quiero tener presente hoy y me permito leer una parte de la Ley 1257 en el artículo 10, donde habla sobre el Ministerio de Comunicaciones elaborará programas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas,
a garantizar el respeto por la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, eso nos deja la ley, pero no tiene abordaje, no tiene pautas para realizar este trabajo. Yo sé que hemos avanzado durante todo este tiempo, que desde la creación de esta ley hemos estado planeando, pensando de qué manera lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer y a construir entre todos. Y sé que el papel que está jugando hoy los medios, por ejemplo, Telepacífico, dando esos espacios de participación para las mujeres, es un gran paso y es algo que ha venido haciendo porque Telepacífico y ustedes, los medios en el Valle del Cauca, han tratado de continuar esa línea protegiendo y garantizando los derechos de las mujeres. Pero aún nos faltan esas pautas para que esa construcción, esa consolidación de la prevención de violencias en género, pues sea notoria y llegue a los territorios. Cuando pensamos en las noticias sobre feminicidios, feminicidio también lo establece la misma ley, que es un hecho de violencia por el hecho de ser mujer o por su identidad de género. Cuando pensamos en esta ley y en la forma como se transmiten esas noticias de feminicidios, vemos lo importante que es generar la noticia desde el enfoque diferencial, desde esa mirada de género, ser conscientes de toda la población que está escuchando la noticia, que lo escuchan otras víctimas, que lo escuchan victimarios, que lo escuchan todas las personas del departamento y por qué no a nivel nacional. Entonces, cuando pensamos en el feminicidio, recordemos también, y quiero hacerle ese llamado a los medios de comunicación, recordemos que están haciendo un trabajo, además de periodístico, que no debe ser sensacionalista, que no debe ser un llamado a emociones, sino que también debe ser un llamado a acuerdos, a conocimiento, que debe ser un llamado también de enseñar. Los medios de comunicación, además de tener ese papel tan importante, tienen gran credibilidad en gran parte de la sociedad y muchas personas toman decisiones de acuerdo a lo que ven en los medios de comunicación y así manejan y dirigen muchos asuntos en sus vidas. Pues queremos que esa influencia tan fuerte que tienen los medios, pues pueda ser notoria en el momento de hacer un trabajo con mujeres, que también ustedes sean protagonistas de todo lo que estamos haciendo por la población, de realizar esa prevención, hablando con un enfoque de género, hablando con una realidad y conociendo lo que las mujeres y también, ¿por qué no?, la población diversa siente en esos momentos de violencia. Secretaria, pues muchas gracias. En este momento quiero destacar una afirmación del informe de la ONU sobre las mujeres que reconoce que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo. No estamos hablando de Colombia, estamos hablando de todo el mundo. Que se presentan casos a diarios de violencia contra las mujeres y las niñas en cada rincón del planeta. ¿Y esto qué causa? Pues generan grandes consecuencias, tanto de corto como de largo plazo, para las vidas de las mujeres víctimas. Esta afirmación perturbadora pues nos va a abrir también la puerta, Lina, para hablar de cifras, porque las cifras nos muestran el contexto actual sobre este tema. Adelante. Pues tenemos cifras tristes en Valle del Cauca y en Cali para este año. Empezamos con los 2 primeros meses enfrentados a una suerte de alarmas por feminicidio en la Unión Valle, en el Valle del Cauca en general y adicionalmente datos sobre la autonomía económica de las mujeres que muestran que sistemáticamente las mujeres somos más pobres en el Pacífico colombiano, ¿cierto? 20% de brecha salarial, 6 de cada 10 personas que están en los mercados informales son mujeres, es decir, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a riesgos profesionales, desempleo de 2 cifras, en Cali en concreto 13%, que se contrasta frente al 8% de los varones y una de alguna manera caída muy importante en las elecciones subnacionales, en las últimas elecciones subnacionales de la representación de las mujeres en los órganos de toma de decisión pública. Descendimos en Consejo Municipal en Cali, en Asamblea Departamental y eso de alguna manera
habla de la situación de las mujeres en general y nos da mensajes de cómo se construye esa desigualdad y esa violencia, porque ahorita lo decía bien la secretaria, hay muchos eventos del feminicidio y cada vez que existe un feminicidio, de alguna manera socialmente nos embauca una sensación tremenda de conmoción. Pero el feminicidio es la punta del iceberg, ¿cierto? Un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer, porque ha recibido toda la vida mensajes de que eso puede ser posible. Esa es la violencia más extrema contra la mujer. Exacto. Entonces, ¿cómo se construye eso? Desvalorando el trabajo de las mujeres, el trabajo de cuidado de las mujeres en las casas, permitiendo que exista una violencia simbólica, emocional en lo cotidiano, en los dispositivos de educación, en los dispositivos de formación, en los medios de comunicación, excluyendo a las mujeres de los mecanismos de participación política. Es increíble que en ciudades como Cali, 9 de cada 10 mujeres realizamos trabajo comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Estamos presentes en las comunas, estamos presentes en las iglesias, estamos presentes en los partidos, en las movilizaciones políticas. Y sin embargo, solamente 3% de las mujeres ingresa a los mecanismos o a los centros de toma de decisiones de lo público, una brecha muy grande. Entonces, claro, ese iceberg que son los feminicidios esconden una gran estructura, una gran arquitectura de alguna manera, violencias constantes, naturalizadas, cotidianas, que pasamos desapercibidas. Así como podemos hablar de cifras, también podemos hablar de las violencias en plural. Marta, las violencias que nosotras podemos tipificar. Entonces está la violencia física, la psicológica, la económica, la cibernética, hoy en día que estamos en el mundo digital. Sabemos también que hace al menos 2 décadas se incorporó en el ordenamiento jurídico nacional estos tipos de violencia, pero ¿cómo reconocerlas? ¿Cómo decir, esta es la forma de reconocerlas en el entendido que es el primer paso para prevenirlas? Pues yo creo que lo más importante es poder tener suficiente difusión del tipo de violencias que existen, que las podamos reconocer, que todo el mundo las pueda reconocer, hombres y mujeres. Y aquí digo que es una parte muy importante que también no solamente las mujeres, sino los hombres las puedan reconocer. Porque como ellos han normalizado por su cultura patriarcal las violencias, es muy importante que empiecen a asumir que eso no era tan normal, que esa actitud de violencia no era tan normal, que esas diferentes violencias existen, maltratan no solamente a las mujeres, maltratan a los hijos, a las hijas, a las comunidades y son un eje permanente de la violencia estructural que vive nuestro país. La violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, patrimonial. Nunca habíamos visto que había violencia patrimonial, no la habíamos aceptado hasta que aparece la ley 1257 y la violencia patrimonial es muy importante. Cuando tú tienes 3, 4 hijos y finalmente el señor decide irse y además decide irse con la casa que corresponde a los hijos, que corresponde a una pareja, que corresponde a una vida, que corresponde a una empresa familiar y finalmente el señor se va aún con la casa, porque resulta que la casa estaba a nombre sola del Señor, solamente del Señor. Cosas así, ese tipo de violencias que son violencias estructurales tenemos que empezar a trabajarlas entre todos y todas. No es un tema solamente de hombres y mujeres, es un tema del Estado, es un tema de nuevas políticas, es un tema de unas políticas que realmente apoyen a la familia, apoyen a los hombres y a las mujeres para que puedan trascenderlas. Es muy importante eso. Ginette, bueno, hablemos de su experiencia desde los medios de comunicación. Usted ha sido testigo sobre que en los diferentes ámbitos de la sociedad o en muchos casos se normaliza actos que nos violentan como mujeres. ¿Qué decir frente entonces a esos medios de comunicación? ¿Cómo visibilizar este flagelo y cómo generar conciencia para la no tolerancia con ninguna de las violencias contra las mujeres? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la falta de compromiso de los medios de comunicación, y hablo de los medios de comunicación en general, de los públicos y los privados, es no estar entregando el mensaje correcto para que, por ejemplo, hoy este auditorio estuviera a reventar.
cuando no ponemos la conciencia de que las violencias basadas en género es un tema de primer nivel, igual a la reforma a la salud, igual a la reforma económica, y que es necesario de que la sociedad esté conectada directamente con ese tema, ahí ya estamos fallando. La falta de sensibilización sobre un tema que en plata nos está costando muchísimo, que hoy es catalogado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, que hoy todo el sistema de Naciones Unidas, pero además todos los organismos internacionales nos están diciendo que el Producto Interno Bruto de los países está viendo afectado por cada mujer que llega a una comisaría de familia o a un ente con su ojo morado o con la retención de sus hijos o muertas, en el caso de las familias que llegan a reclamar por esas mujeres que sufren feminicidio, pues obviamente nos tiene que hacer pensar qué papel estamos cumpliendo. Y para mí estamos cumpliendo el peor de los papeles. No estamos preparando a las redacciones, no les estamos dando herramientas a los periodistas para que aprendan a informar sobre violencias basadas en género. No hemos sido capaces de erradicar términos como crimen pasional o como pornografía infantil. Y uno dice, pues sí, es pornografía infantil. No, eso es explotación sexual con fines de pornografía. Entonces, si ni siquiera tenemos claros los términos de cómo estamos contando estas noticias, obviamente no vamos a dar herramientas claras para transformar las realidades. Estaríamos dando mal el mensaje, por decirlo de alguna forma, sería la conclusión. No se están utilizando las dimensiones pues, que debería ser para concientizarse. Muy bien, yo quiero que volvamos con la secretaria de Equidad de Género del Departamento del Valle del Cauca para hablar de eso precisamente. ¿Cómo se está formando, cómo se están capacitando esos equipos interdisciplinarios a la hora de redactar un comunicado, a la hora de redactar una noticia? Bueno, lo que mencionas es muy importante porque el equipo interdisciplinario que hace parte de las noticias, todos deben tener esa mirada diferencial, ese enfoque de género. Y debe ser un compromiso desde cada medio de comunicación, desde cada periodista, un compromiso personal de decir, lo estoy haciendo con un enfoque de género. Cuando miramos los titulares y vemos que están realizando una entrevista para publicitar algo, siempre pensamos quienes conocen ese enfoque de género, cómo se están sintiendo. Entonces, esto es un compromiso también personal. La formación que tengan con enfoque de género debe ser un compromiso personal. De allí que son los retos de cada periodista, del presentador, de quien redacta la noticia, pero debe ser un gran compromiso del medio de comunicación en sí, de la empresa en sí, tener quien revise esas noticias cuando vayan a estar a la luz pública, porque están impactando la vida de mujeres y de personas que también han sufrido violencias, como lo mencionaba ahora. Tener el enfoque de género es tener sensibilidad y ser humano, tener la humanización. Recordemos que cuando hablamos de que una mujer ha perdido la vida y que cuando le han arrebatado la vida, han arrebatado una mamá, han arrebatado una abuela, un ser humano, no solo son derechos de las mujeres que están allí vulnerados, son los derechos humanos. Y si tenemos un enfoque de género, un enfoque de una mirada diferencial, vamos a poder identificar esto. Entonces, la importancia y el papel de un periodista que puede transformar. Los periodistas tienen dos opciones: o transformar la realidad para tener realidades equitativas, o simplemente dañar o dar un discurso equivocado. Entonces, siempre debemos velar para que su discurso, para que su acción sea para transformar la realidad y aportar en la prevención. Ginette. Solo algo muy, muy corto para agregar, y es que los enfoques periodísticos no solamente se tienen que limitar a las violencias basadas en género, no solamente al puño en la cara. Voy a dar un ejemplo desde mi casa porque creo que es lo más justo. Casa Editorial El Tiempo. La semana pasada el presidente Petro puso sobre el tapete la posibilidad de hacer una constituyente. La redacción armó esa noticia y cuando la revisamos tenía 10 analistas hombres.
solo voces de hombres. Eso quiere decir que las mujeres no somos capaces de analizar por qué no es necesaria o es necesaria una constituyente en el país. Eso es violencia. Discriminar a una analista mujer, fíjense que no tiene que ver nada con el feminicidio ni con la violencia intrafamiliar, pero es inequitativo y eso es violencia de género. Lina quiere opinar también. O sea, ese punto me parece fundamental porque una de las cosas que vemos en los medios de comunicación es que el tratamiento de la violencia se convierte en algo tremendamente episódico, ¿cierto? Sucede los 8 de marzo, los meses de marzo, sucede cuando nos notifican un feminicidio y se concentra solamente en las formas de dispersar la información. Pero hay 300 maneras en las que de alguna forma la violencia de género se construye desde adentro. Y entonces tenemos, por ejemplo, consideraciones para periodistas que son madres y tienen una carga de cuidado alta. Se puede ascender en un medio de comunicación con unos enfoques diferenciales particulares. Yo creo que todo eso habría que mirarlo a la hora de construir medios de comunicación más equitativos. Claro, y hablando de los medios de comunicación, no sé, aquí Marta dice que quiere añadir algo yo también. yo creo que es importante de pronto hablar de las editoras de género en los medios. Nos está faltando y las organizaciones de mujeres hace días venimos pronunciándonos frente a eso. Una editora de género podría permitir a cualquier medio que salga la noticia, no con el amarillismo que ya no es necesario, sino con la perspectiva educativa, con la perspectiva pedagógica y con una perspectiva que no sea solamente mostrar la sangre, sino mostrar la proposición. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué todos y todas hacer? Porque hay ofertas institucionales interesantes, sino que a veces los medios no las están mostrando, por ejemplo. Ginette, ya la narrativa está constituida, construida como debe ser, como debería ser. Hemos avanzado mucho en eso porque hace 15 años ni siquiera teníamos en el radar de la necesidad de una narrativa con enfoque de género. Uno va a una redacción y ni siquiera saben qué es enfoque de género, ¿no? Empecemos por ahí. Yo soy la primera editora de género de la Casa Editorial El Tiempo en 112 años y fue duro conseguir ese espacio, porque se concibe que tener alguien que dé línea sobre la narrativa de género es feminizar un medio de comunicación, y entonces a las feministas se les tiene como cierta tirria, y esto, si bien es cierto, tiene que ver con el movimiento feminista, no es exclusivamente un tema de feministas, es un tema de derechos. Cuando hablamos de equidad y de igualdad, estamos hablando de derechos. Y eso es necesario en el mundo de hoy, en cualquier narrativa periodística. Si vas a hablar de economía, de política, de religión, de moda, hay que tener una perspectiva de género, porque los medios de comunicación hemos engendrado y luego cultivado a través de las décadas cómo explotar el papel, la figura de la mujer a través de todo lo que se hace. Para no ir muy lejos, hace 20 años, o todavía, no sé, tocaría mirar los avisos publicitarios, para vender una teja o un cigarrillo necesitábamos a una mujer en bikini. Esas son las narrativas que hemos construido. Un jabón, un cuaderno, Sí. en fin. Lina, hablando de los medios de comunicación, vamos a los nuevos medios. Sabemos que ustedes desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres en la Universidad ICESI hicieron una encuesta relacionada con la violencia en línea contra mujeres empresarias y trabajadoras, que arrojó esta encuesta. Estamos hablando de un mundo digital. Eso es tremendo, porque una de las nuevas realidades de los medios de comunicación es que se han democratizado, aunque no sé si esa palabra sea la pertinente, y han incorporado fundamentalmente a la ciudadanía, a todos y todas, ¿cierto? Todos tenemos el poder de la comunicación en nuestros teléfonos celulares. Pero esa investigación arroja 3 hallazgos que me parecen tremendamente importantes. Lo primero es cómo se engranan las violencias digitales con las violencias análogas, ¿cierto? Cómo los medios de las TIC, los dispositivos celulares de comunicación, por supuesto, nos han entregado una libertad de expresión, pero también han servido, y está demostrado, para generar más control sobre las mujeres. ¿Cuántas personas siguen la trayectoria de las mujeres? ¿Cuántos agresores las siguen a través de las redes sociales? ¿Cuántas veces leemos, por ejemplo, patrones? Ahí está
los datos del observatorio, cuántas veces seguimos patrones o podemos predecir patrones de violencia a través del comportamiento de las redes sociales. La inteligencia artificial nos sirve para predecir el consumo, pero lastimosamente no nos sirve para predecir cuándo una mujer va a ser atacada y está siendo acechada sistemáticamente en las redes sociales. Cuando una mujer sale a volcar su voz sobre una victoria, una publicación, una opinión política, tiene el 86% de veces más de que le caigan y la cercenen en las redes porque supuestamente no tiene una opinión válida o cualificada. Y entonces lo primero es cómo se engrana esa violencia digital con la violencia análoga y cómo muchas de las formas que tenemos para la digitalidad potencian las violencias materiales. Pero número dos, y es algo que me sorprendió muchísimo, pareciera que ese mundo digital es un mundo en donde se nos olvida todas las conquistas y todas las movilizaciones, las luchas, las victorias que hemos tenido en términos de concientización de violencia de género. Hay muchos ejercicios en donde los varones, los agresores dicen, ay, bueno, yo no sabía que eso era violencia, pero ¿cómo no vas a saber si eso es violencia? Todos hemos decidido, generado consensos frente a la violencia emocional, pero ¿a usted le parece bien, por ejemplo, acosar a una mujer en las redes? Y entonces tenemos esa suerte de fragmentación mental en donde no podemos reconocer la violencia digital y creamos personajes en los escenarios de violencia que anulan de alguna manera esa presencia. Tuvimos el caso de Azobuitres, por ejemplo, en donde muchachos que estudiaban en la universidad decían, ay, bueno, pero yo le tomo fotos a los senos y a la cola de mis compañeras, pero yo no sé que eso, o no soy consciente de que eso les puede generar una violencia o que se pueden sentir mal. Yo tengo la sensación de que al tomar esa foto y ponerla en redes, eso va a ser totalmente anónimo, y no lo hago con el propósito de violentarlas, lo hago con el propósito de construir una masculinidad más robusta. Entonces, al mismo tiempo, las redes y la digitalidad nos sirven para construir cosas, pero por detrás, de alguna manera, escondemos otros fenómenos. Y número tres, como es un espacio que no está reglado, las mujeres no sabemos qué hacer. Lo que hacemos, 9 de cada 10 mujeres que hemos sido violentadas en la red, es retirarnos de ese tipo de dispositivos. Y retirarse de esos tipos de dispositivos nos da menos posibilidades de reconocimiento, hace que las voces de las mujeres circulen menos y además nos da menos posibilidades de trabajo, porque en la tecnificación de alguna manera de la participación en la virtualidad está un punto muy importante del desarrollo económico actual. Marta quiere añadir algo, pero Marta, le voy a sumar otro escenario. Salimos del escenario cibernético o del mundo digital y vamos a esos espacios que consideramos seguros. Por ejemplo, el hogar. Mucha gente dice, no, en el hogar, pues es el lugar donde estoy rodeada, acompañada y protegida. Y resulta que la mayoría de eventos o de episodios violentos se generan allí, al interior del hogar. Quería hacer un refuerzo un poco a lo que decía Lina, en cuanto a que es tanta la frivolidad que nos acompaña en este momento, que temas tan importantes como la violencia pasan también por ahí. Y pasan desde lo judicial. Por ejemplo, una mujer es muerta y van y le hacen un análisis de fotos, van y le toman un análisis forense, pero nadie se preocupa por la causa, nadie se preocupa por mirar el contexto en el que vive esa mujer. O sea, hay toda la frivolidad y sencillamente el caso es una mujer muerta. Normalmente, si está incluido el amor de su vida, entonces es un crimen pasional. Esa frivolidad hace que también las redes sean frívolas frente a las mujeres y no nos vean con la importancia que tenemos las mujeres. Para mí es muy importante que de ahora en adelante sigamos mirando con especial cuidado las causas de todo lo que produce la violencia, las causas y también los efectos de esa violencia en una sociedad completamente frivolizada que llega a los medios y pasa lo mismo, ¿no? La joven pronuncia algo, le cae todo el mundo y sencillamente ella se repele porque la frivolidad es tanta
que sencillamente dejan el tema ahí como en la fama de la muchacha. Y frente a lo que tú decías en el hogar, continúo con la misma carreta, como dicen los estudiantes. Todo es relativo. En el hogar está el enemigo más importante, si tú quieres, pero también el aliado más importante. Los hombres de nuestra casa, las mujeres en la casa, pueden ser compinches de un trabajo normal para algunos, que es vivir en comunidad, pero ahora es un reto, vivir en comunidad, pero vivir bien. El hogar es la puerta abierta para vivir bien, para todos y todas poderlo hacer. Secretaria, cuando se identifican ya mujeres que han sido violentadas, ¿qué se hace? ¿Qué trabajo, qué programas para tejer una red de apoyo? Bueno, desde la Secretaría de la Mujer del departamento lo que hacemos es el trabajo de prevención. Entonces acudimos a fortalecer la red de apoyo de esas mujeres que han sido víctimas, les damos el conocimiento por medio de un grupo interdisciplinario, grupo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, grupo jurídico, que les dan ese apoyo jurídico y psicoemocional. Es importante reconocer a la mujer y ayudarle para que ella se reconozca, no como víctima, sino como una mujer que necesita seguir creciendo psicoemocionalmente y también psicológicamente. Cuando fortalecemos a las mujeres y les damos ese empoderamiento de su ser, de su propia persona, de su autoestima, de su autoconcepto, contribuimos a la prevención de cualquier tipo de violencia. Les cuento que en muchas ocasiones las mujeres son violentadas y no reconocen que lo han sido. Y después de tener conversaciones con profesionales o conversaciones entre un grupo de mujeres, pueden resultar esos hechos de violencia. Entonces, desde la Secretaría llevamos programas muy sensibles, pero muy humanizados a diferentes poblaciones y según la realidad de la mujer. Realizamos, por ejemplo, tertulias de mujeres, donde también acompañamos a sus hijos en Buga, en la Casa de Mujeres Empoderadas que tenemos, y que es una manera de llevar esa ayuda a las mujeres en los municipios que están lejanos a la ciudad. Allí realizamos esas tertulias de empoderamiento y mientras ellas están realizando esa capacitación psicosocial, psicoemocional y también en algunas competencias laborales, estamos pendientes de sus hijos, de las personas a las que ellas cuidan para que la mujer tenga esa tranquilidad. Eso lo hacemos con el tema de empoderamiento psicoemocional, porque una mujer que tenga una autoestima, un autoconcepto bien definido, es una mujer también que puede tener esa capacidad de reaccionar y tiene esa firmeza para tomar una decisión. Realizamos también el empoderamiento en su economía, para facilitarles que hay nuevas alternativas, que lo pueden hacer, que lo pueden lograr, que vuelvan a creer en ellas y en sus competencias y habilidades para formarse laboralmente. Estamos realizando proyectos como el de Mujer Construye Región, que es un proyecto hermoso donde damos la posibilidad de formar a las mujeres en escenarios donde imaginariamente han estado siempre los hombres. Bueno, que sean ellas las que se capaciten en el manejo de maquinaria pesada, por ejemplo, y eso les sirve para las mujeres que nunca han tenido una experiencia laboral. Están allí en esos escenarios, se capacitan y tienen esa posibilidad de ser vinculadas laboralmente. Ginette, tocaba la secretaria un tema de, a veces las mujeres ni siquiera se dan cuenta que están siendo violentadas o no lo reconocen. Hablemos del violentómetro, ¿no? Es que le ha denominado usted a este proceso. ¿En qué consiste? Dentro de las fallas que tenemos los medios de comunicación y los periodistas es la falta de socializar qué son las violencias. Si preguntamos acá cuántos tipos de violencia reconoce el Código Penal, no sé cuántas personas tengan la respuesta correcta, porque hemos empezado a hablar de una cantidad de violencias, todos los días nace una violencia nueva, pero de cara a las herramientas que tiene Colombia, es necesario saber qué me ampara a mí la ley, dependiendo de lo que me esté ocurriendo, porque puedo decir, sí, violencia digital, el Código Penal no tiene especificado ni tipificado la violencia digital. Entonces, el violentómetro es una herramienta que además lo trabajaron aquí en Cali hace
muchos años, décadas, los colectivos feministas, y la fuimos perfeccionando. Es una herramienta que hemos venido perfeccionando y que creo que le hemos venido sumando cosas, y es básicamente un termómetro que se llama violentómetro, que empieza desde cero, desde acciones normales que tenemos en el día a día, de, por ejemplo, si mi pareja toma mi celular y me lo revisa. ¿A cuántos y a cuántas de ustedes su pareja les revisa el celular, los mensajes de WhatsApp? ¿A cuántos y a cuántas les dicen, no, es que en el fin de año, el 24 sí o sí lo tenemos que pasar con mis papás? Y uno muchas veces dice, ay, sí, es que él es impositivo o es que lo negociamos así, pero muchas veces no se negocia, es una imposición, eso es violencia y no lo identificamos. Y ahí va subiendo, ¿no? Va subiendo el nivel del violentómetro hasta llegar lamentablemente al feminicidio. Bueno, ahí voy a añadirle algo, y es que todos sabemos que esta situación es bien compleja, entonces es una situación que afecta a la salud pública, porque hablamos de la salud física, de la salud mental, emocional. ¿Qué podemos decir al respecto? Ya no estamos hablando solo de ser reconocidas estas violencias a través del ordenamiento jurídico o del sistema penal, sino desde el sistema de salud, un acompañamiento para sanar. El papel, o uno de los papeles que tengo en este momento que agradezco mucho y que me quita mucho tiempo, pero creo que ha sido un regalo, es ser embajadora mundial de las Naciones Unidas para la prevención de la violencia sexual. Y eso me ha permitido estar muy cerca de la Organización Mundial de la Salud y de muchos procesos que estamos haciendo a nivel mundial con víctimas de todo el mundo. Y creo que ese es el primer punto. Siempre creemos que somos el ombligo del mundo, que eso solamente me está pasando aquí y que solamente violentaron sexualmente a las mujeres en Colombia en el marco del conflicto armado, o que solamente hay feminicidios graves en Colombia. Y cuando tú te encuentras con la realidad de las mujeres en Afganistán en este momento, por ejemplo, o en la Franja de Gaza, donde acabamos de tener una misión hace 2 semanas, te das cuenta que es el mismo concepto patriarcal de ser el dueño de tener posesión sobre el cuerpo y la vida y eso indudablemente afecta todo el tema de salud. Les decía anteriormente que hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud recordándonos toda la plata que están perdiendo los estados por atender las violencias basadas en género, pero hay muy poca inversión para la prevención de esas violencias. Y la prevención no es que nos hablemos solo entre nosotras. Yo creo, y lo voy a decir con mucho respeto, ya basta de talleres exclusivos para las mujeres. Creo que ya hemos pasado esa etapa. Como lo hablábamos ahora, ya hemos hecho taller de peluche 1, 2 y 3 y ya hemos hecho el taller de la ley. Hay que pasar a la acción, pero también hay que pasar a hablarle a los hombres, porque es que esto no lo arreglamos sin los hombres, porque lamentablemente el 98% de las violencias de género las ejercen los hombres, y allí hay otro problema grave de salud relacionado con el tema emocional, más allá del tema físico que genera una violencia, de cómo hemos venido heredando de generación en generación un tema emocional de sentir que somos dueños de otra persona. Sí, lo que uno conoce como el apego y además de la sobreposición. Lina, voy con usted para que hablemos sobre la Constitución de 1991, porque desde la Constitución de 1991 se abrieron puertas al tema de las mujeres. El papel puede con todo, lo sabemos, pero ha sido un recorrido. Podemos hablar de hitos importantes, de avances desde esa época hasta ahora. Muchísimos avances, pero quiero regresarme solamente un poco para intervenir en la pregunta anterior, y es que yo creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental que no puede tener el Estado en la rapidez de la anunciación y la contextualización de la violencia. Porque mira, la Constitución de 1991, hace más de 30 años, por supuesto, un mandato por la equidad de género que ha ido escalando, ¿cierto? Se incorporó la CEDAW, Belén do Pará, con la ley 1257 de 2008, después de una no muy, de alguna manera, tranquila participación de los movimientos sociales de mujeres que prácticamente estuvieron y obligaron al Estado a que reconociera esa ley, y después todos los mecanismos de fortalecimiento institucional que van desde el gobierno nacional a los espacios subnacionales a construir de alguna manera una
una morada material para la lucha en contra de las violencias de género, pero eso se ha demorado muchísimo tiempo. Las ganancias jurisprudenciales, los casos concretos que se han litigado son muy pocos. Las herramientas legales que tenemos hoy, como dices tú, el papel aguanta todo, pero el impacto que tienen esa normativa en el cotidiano es relativamente bajo, pero los medios de comunicación pueden generar contenido, enunciar violencias casi que en el momento cotidiano de la construcción. La violencia digital es un ejemplo de eso, ¿cierto? Eso no está tipificado. Nadie sabe, por ejemplo, que en Cali una violencia muy usual contra las mujeres es que sus parejas las inscriben a las redes sexuales para que otras personas, hombres, lleguen a sus casas a tener interacciones eróticas, ¿cierto? Y entonces, ¿y eso cómo se llama? No está en la ley, ¿cómo lo denunciamos? ¿Cuál es la ruta? Pues qué importante que los medios de comunicación no solamente lo enuncien, sino también lo contextualicen, porque algo que no puede hacer la ley es decirnos que la ley es distinta en Bogotá y en Tumaco. Y entonces, por ejemplo, en Tumaco las mujeres tienen que someterse a trabajos de parto sin epidural, porque los médicos creen que como son mujeres racializadas negativamente tienen que aguantar más dolor, ¿cierto? En Cali las mujeres cuidan distinto que las mujeres de Medellín, porque tenemos unos vectores interculturales que hacen que las mujeres indígenas, afrodescendientes tengan más apego con sus niños y sus niñas y utilicen menos los sistemas de cuidado o las formas de redistribución de cuidado. Pero los medios de comunicación pueden, al contrario de la ley, generar esos contextos y esas miradas situadas. Tienen un poder tremendo para hacerlo. Marta, y a propósito, ya que toca el tema de Putumayo, es diferente la situación de las violencias, así sean las mismas violencias de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo al territorio, hablando así hasta de Colombia, es decir, unas mujeres violentadas en Putumayo y otras en La Guajira. Ginette también me puede apoyar ahora frente a ese tema. Estábamos hablando precisamente con Ginette, cómo le vi en Putumayo una actividad a ella muy interesante de retorno, y ella aprovechó precisamente hablar del tema de la violencia de las mujeres en Putumayo, pero contextualizó lo que estaba pasando. Llegó de una manera maravillosa a un territorio que difícilmente el tema de la violencia es tratado con libertad, digamos, por las mujeres. Hay territorios donde las mujeres, usted no puede hablar de este tema, porque la comunidad, la familia, etcétera, han puesto sobre ella una visión. De modo que sí hay diferencias, y aquí está la belleza de los medios. Los medios tienen toda la manera de hacer que estos estereotipos, que todo este dolor, digamos, que ha vivido Colombia, pueda ser manejado de manera educativa, puede ser manejado de manera que haya como una influencia mejor sobre las cosas. La posibilidad de que en Buenaventura, por ejemplo, cambio la violencia con respecto a Cali misma es complicada. La diferencia es muy grande entre un lugar y otro, y estamos solo a 2 horas. Pero los medios de comunicación junto con el Estado pueden hacer muchas cosas para prevenir, haciendo conciencia sobre ese territorio, sobre sus particularidades y sobre todo respetando como la idiosincrasia de las comunidades, que no lo estamos haciendo. Tenemos un libro general, un marco general para tratar todas las violencias de la misma manera en los territorios, y la tarea es que tenemos que particularizarla y además optar por unas acciones propias para esa región, para esa comunidad, para esas mujeres, para esos hombres territoriales. Ginette. Hay algo muy importante en este momento. La ley 1257 es del 2008, se reglamentó en el 2010, y como lo mencionó la secretaria, hay un capítulo especial donde dice que los medios de comunicación y que el Estado están obligados a tener un programa mediático para hablar de las violencias basadas en género en prevención. Estamos hablando del 2010 cuando se reglamentó. Nadie asumió esa tarea. Tuvo que venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso doloroso de una mujer que fue violentada, y condena al Estado colombiano y le dice: usted como Estado tiene que transmitir un programa transmedia para hablar de prevención de violencias de género. Una orden de un tribunal internacional. Y eso llevó a que se creara el programa Transmedia. No es hora de callar que después de 20.000 agarrones, problemas, ires y venires,
Creo que encontró el momento justo, que fue este momento, y el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por fin nació ese programa después de 14 años de que la ley lo ordenara. Entonces, creo que herramientas como estas y este programa, que está obligado a ser transmitido durante 5 años, que se llama Programa Transmedia, No es hora de callar, nos puede dar luces precisamente sobre qué tipos de violencia hay que abordar, qué son violencias, pero sobre todo entender que cómo afecta la violencia y cómo se aborda es muy diferente para las comunidades indígenas Wayuu en La Guajira a como las tenemos que abordar en la frontera con Ecuador, pero al final es lo mismo, porque es la vida de las mujeres. Así que eso, por ejemplo, me parece que es positivo en medio de todo este panorama que sigue siendo tan álgido y tan difícil. Secretaria, aquí en el Valle del Cauca tenemos identificado eso, es decir, de acuerdo a donde se encuentran las mujeres, si es en zona rural, si es en zona urbana, ¿cómo es el manejo? Bueno, desde la Secretaría, recordemos que estamos realizando la actualización de políticas públicas para la mujer. Nos fuimos a los territorios, a Buenaventura, a las 4 zonas, zona centro, zona sur, zona norte, y escuchamos a las mujeres y realizamos mesas de trabajo con las mujeres para escuchar sus realidades. Y es por eso que surgen programas como los que les mencionaba de las tertulias, de la manera como las mujeres quieren ser escuchadas. Realizamos programas donde ellas tejen simplemente, donde realizan, muchos dicen un simple taller para los hombres que así lo ven. Y cuando miramos lo más profundo es que ellas no están realizando un simple taller, no, es que las mujeres necesitan ser escuchadas y hay que brindarles esos espacios para que ellas socialicen, para que ellas hablen, sean escuchadas por otras mujeres y puedan lograr así reconocer, recibiendo la información, identificar si están siendo víctimas de alguna violencia. Nosotros desde la Gobernación del Valle estamos realizando presencia, por ejemplo, en La Bocana, en los manglares, donde las realidades de las mujeres y las violencias son de otro tipo, pero sobre todo son normalizadas, son naturalizadas y no por los hombres, sino a veces en ocasiones por las mismas mujeres, porque fueron criadas así. Fueron formadas así y viene un trabajo de antecesores que les han dicho, es normal, usted, el hombre, dedíquese a la pesca, ustedes mujeres tienen que pelar el pescado, limpiarlo acá cuando lleguen los hombres de la casa. Entonces son realidades diferentes y así estamos trabajando con ellas, identificando según el territorio lo que necesitan para tener la prevención de ser víctimas de violencia. Lina, ¿quiere añadir algo? Y los datos nos hablan justamente de eso, las violencias de las mujeres y la situación de las mujeres parten de una mirada estructural, de unos fenómenos estructurales que tienen de alguna forma perspectivas o manifestaciones situadas. Entonces, tú ves, por ejemplo, los datos de distribución de trabajo de cuidado y esos están casi transversales en todo el país, en todas las ciudades e inclusive dentro de la misma ciudad afectan de igual manera a distintos tipos de mujeres. A mí eso me sorprende mucho, ¿cierto? Trabajamos en temas de cuidado 4 horas más que los varones y eso le sucede a las mujeres cualificadas de las capas altas y a las mujeres de los sectores populares pasando por las capas medias, ¿cierto? Todas por igual. Pensaría uno que las mujeres de las capas de alguna manera del último quintil de ingresos tienen más negociación dentro de su hogar. No, pues eso no pasa. Sin embargo, si tú vas y miras específicamente los tipos de violencia, ves cómo interseccionalmente la clase social, el lugar de origen, la ubicación geopolítica afecta la violencia de las mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres de los sectores populares absolutamente excluidas de las tomas de decisiones. Las mujeres en las capas altas han llegado 33%, no es mucho, pero 36% a juntas directivas y estructuras de gobierno corporativo tienen voz. Las mujeres de los sectores populares no participan en ninguna plataforma de toma de decisiones. En violencias de género, las mujeres de sectores populares denuncian. 8 de cada 10 mujeres, y ese puede ser un dato tramposo, ha acudido alguna vez a una estructura pública de denuncia. Vos te vas a los últimos quintiles de ingreso y las mujeres de las capas altas, trabajadoras, profesionales, no hablan nunca. Lina, añadiendo ahí algo rápidamente, y es el tema de no nos ha bastado haber incursionado en los mercados laborales
cómo estamos en la estructura económica, o sea, cómo estamos en el tema de empleos formales, por ejemplo. Pues ese es el gran reto, sobre todo para el Valle del Cauca y el Pacífico, la autonomía económica de las mujeres. Yo les daba al principio algunas cifras, pero todo está mediado dentro de alguna manera de nuestra región por la excesiva carga de cuidado, la ausencia de políticas públicas que distribuyan el trabajo de cuidado y la preocupación del empresariado, y por eso es que, bueno, un elefante presente en esta discusión es el sector privado, el sector real, las élites empresariales. La falta de conexión de esas élites con la generación de empleos, de posibilidades laborales flexibles, con enfoques diferenciales para las mujeres. Hay varias cifras que nos perturban ahí. Entonces, un medio que tituló, hablando de la manera en que de alguna manera, titulares construyen realidad, hace poco las ricas también lloran, ¿cierto? Porque 68% de brecha salarial en cargos de CEOs en el Valle del Cauca, altísimo. Una persona con igual calificación dirigiendo una industria vallecaucana, cañera, papelera, tiene el 68% más de salario. Eso es absolutamente increíble. Si vos te vas entonces a las capas medias, en el nivel operativo, fundamentalmente feminizados los cargos que tienen menos visibilidad, menos reconocimiento simbólico, menos reconocimiento político, menos de alguna manera presentación exterior. Como en el trabajo de cuidado, de alguna manera, los trabajos más públicos están masculinizados y los trabajos más sucios, interiores e invisibles están feminizados. Me encantan esas investigaciones que muestran, por ejemplo, que los hombres sacan al niño al parque, van a hacer mercado, pero quienes de alguna manera limpian el baño son las mujeres. Y en las áreas de menos remuneración, el cuidado, el comercio, el turismo, una mayor presencia de las mujeres. Ese sector económico habla del empobrecimiento de las mujeres sistemáticamente. Se nos acorta el tiempo, Marta. Yo sí quiero que nos detengamos un tanto en la red de atención a las mujeres, en la red de prevención, cómo identificarlas y cómo quedar aquí muy claras, porque es un conjunto de acciones. Yo creo que tiene que existir la alianza perfecta entre las organizaciones de mujeres, las niñas y el Estado. O sea, tiene que existir esa alianza porque nosotras manifestamos nuestros intereses, nosotras manifestamos nuestras necesidades, pero hay unas políticas públicas que son las responsables de responder a lo que está pasando. Y creo que esas políticas públicas cada vez se van quedando más porque pareciera que cada 4 años hacemos un copy-paste del mismo asunto. O sea, como no trascendemos a los problemas, entonces más bien es más fácil esta política volverla a colocar en el mismo nivel. Entonces es muy importante generar unas nuevas políticas públicas para que estas situaciones puedan trascender a lo que está pasando, y es muy importante poder trabajar las organizaciones sociales, las mujeres, las niñas. Hay una población que se nos olvidó y me da un poquito de fastidio conmigo misma, y es la población LGTBIQ+, en donde hay mujeres también y donde están viviendo una realidad terrible de violencia. Las mujeres trans están viviendo una situación terrible. Si nosotras por mujeres, ustedes saben, si por mujeres, si por indígenas, si por afro, y ahí sí por mujer trans. O sea, son unas violencias que tenemos que superar, y las políticas públicas, las organizaciones y el Estado tienen un gran compromiso en ello. Ginette, también para ir finalizando en el tema relacionado con los medios de comunicación, se habla de un ciclo de la violencia contra la mujer, donde son atemorizadas y excluidas. ¿Cómo entender ese ciclo? Y le añado lo siguiente, y está muy enfocado con las problemáticas que se enfrentan a la hora de volver al acontecimiento, de la memoria, de regresar al episodio vivido, lo que nosotros conocemos como la revictimización. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí también desde los medios de comunicación? Todo, porque lo hemos hecho muy mal. Creo que los principales responsables después de la justicia de la revictimización a las mujeres que han afrontado violencias de género somos los medios de comunicación, porque no hay unos periodistas preparados para atender un tema que sigue siendo de salud pública y de las peores violaciones de derechos humanos. En las capacitaciones y en las conferencias que yo les doy a periodistas, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo,
Les recuerdo desde mi caso, que no me gusta poner en primera persona, que se pongan en los zapatos de quien tienen enfrente, que cuando prendan un micrófono, cuando prendan una cámara, se pongan en los zapatos de esa mujer que tienen enfrente, porque los periodistas tenemos un gran defecto y es que nos creemos intocables. A nosotros no nos pasa nada, a nosotros no nos toca la lluvia, a nosotros nunca nos van a secuestrar, a nosotros nunca nos van a violar, y a mí me pasó. Y el día que mis colegas llegaron al lugar donde yo estaba muerta, y en vez de darme una voz de aliento o prestarme un teléfono para hablar con mi mamá, lo primero que hicieron fue prender la grabadora y decirme, por favor, dame una declaración. Y ese día odié el periodismo que yo había hecho hasta ese día. Y creo que eso tiene que sensibilizarse en las salas de redacción, porque generamos un daño revictimizante, pero además no sabemos eso que puede seguir desencadenando. Tener un poquito de humanidad a la hora de ponerle un micrófono a alguien es no ser buen periodista, es ser buen ser humano. Vamos a escuchar al público, tenemos una pregunta. ¿Su nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny Lara Socorro. Antes que todo, muchísimas gracias por este conversatorio tan fundamental. Les comento que el 5 de marzo, felizmente, hicimos el primer encuentro de mujeres comunicadoras por la paz, la comunicación y los derechos humanos acá en Cali. La sede fue en la Casa Matria, que nos brindaron ese espacio, y bueno, ahí estuvimos trabajando algunas compañeras comunicadoras. Al igual que Ginette, a mí me preocupa seriamente cuando se pregunta, ¿y qué están haciendo los medios? Entonces pareciera que estuviésemos trabajando por parcelas, ¿no? Las secretarías de género hacen una cosa, los medios hacen otra, cuando lo hacen. Me ocupa también de que se habla siempre del rol del periodista, pero no se habla del rol de quien ejerce el área de la edición, quiénes están detrás de este medio, quiénes son los grandes dueños de estos medios, si son públicos, si son privados, cuánto tienen que vender, cuántas pautas tienen que vender para poder generar bueno, una vida útil, en teoría, en este espacio. Entonces, en este encuentro, nosotras, parte de las coincidencias que tuvimos, porque hubo algunas diferencias, por ejemplo, en el tema del lenguaje de género, algunas compañeras periodistas, jefas de redacción decían que el tema del lenguaje de género era un tema estético y que la lucha no era por allí. Otras considerábamos que la postura del lenguaje de género es una postura política. Lo que no se dice no existe. Y estábamos cansadas de formar parte de este derecho universal. Las mujeres estamos en la universalidad del lenguaje, donde lo masculino en teoría nos une a todas y a todos. Entonces, eso nos ha generado una angustia y hemos estado trabajando algunas ideas para luego reunirnos, creo que va a ser el próximo mes, y tratar de generar un decálogo que pueda ser entregado a los medios para ver si se genera una forma de reflexionar ante la situación de cómo se está comunicando y qué es lo que se está comunicando, cuáles son las fuentes, que eso me preocupa, por ejemplo, que el 70% sea masculino y el 30% femenino y apenas 2 líneas nada más para decir lo que piensa, porque no es una voz autorizada para comunicar. Las violencias de género, en una entrevista que le hice a las compañeras del Observatorio de Femicidios de la Argentina, a propósito de la cantidad de femicidios que había, ellas nos decían que se basaba en las violencias mediáticas y simbólicas. Y gran parte de la responsabilidad es la cultura machista que se transmite a través de los medios. Entonces, ¿qué están haciendo los medios para poder trabajar una cultura que sea realmente equitativa, que sea justa y que sea humanitaria, donde todas y todas podamos tener esa posibilidad de expresarnos y de existir? ¿Qué está pasando en las universidades? ¿Por qué los y las periodistas vamos a entender lo que es el tema del género, el feminismo, en las cátedras optativas y no como una línea gruesa de la comunicación? Esta pregunta o esta reflexión va hacia Ginette, pero yo quiero que lo hagamos rápidamente desde los diferentes enfoques. Entonces, Ginette desde los medios de comunicación, Lina desde la academia y Marta y Yurani desde el gobierno, desde lo institucional. Iniciamos con Ginette.
Rápidamente decir que ya hay un trabajo hecho, lo que pasa es que hay que socializarlo. Les invito a que conozcan el manual de redacción del tiempo, porque nosotros creamos, No es hora de callar, creó un decálogo sobre cómo informar sobre violencias basadas en género. Son claves periodísticas para informar que están avaladas por Naciones Unidas, pero también la Red Nacional de Mujeres Periodistas tienen otro decálogo. Entonces ya hay herramientas que yo creo que se pueden sumar al trabajo que ustedes ya están haciendo. Desde la academia. Súper importante eso que menciona, ahí estás. Es súper importante porque yo creo que la reflexión educativa académica está en el centro de la transformación cultural. Yo llevo 20 años siendo profesora y también genero números e investigaciones, pero el poder que existe en una aula de clase realmente es inconmensurable. Hemos estado de alguna manera peleando por la incorporación de una cátedra de género obligatoria para todas las carreras. No hemos logrado ni siquiera en el derecho. No hay un dispositivo de reflexión pedagógica transversal que ponga a las diferentes disciplinas a reflexionar sobre estos fenómenos. Y las plataformas de conocimiento, las plataformas educativas son el lugar para hacerse esas preguntas. Y ya sabemos que pasó lo que pasó con las famosas cartillas de la ideología de género que buscaba transversalizar desde la primera infancia hasta la educación secundaria la pregunta por la equidad de género. Yo creo que regresar a esos proyectos, entender los escenarios de educación como laboratorios de transformación social es fundamental para llegar a ese cambio. Marta y Yurani, rápidamente, desde la institucionalidad. Yo quiero leer un poco algo que escribí antes de venir, y es que los medios pueden asumir su influencia para reforzar, perpetuar y promover estereotipos y patrones de comportamiento que puedan conducir a la violencia o, si lo desean, contribuir desde su rol de periodistas y medios a un mundo mejor. Yo creo que tienen todas las posibilidades. Hay un catálogo que lo conocemos que es muy importante. Yo les decía que qué bueno tener editoras de género en todos los medios. Yo creo que esa es la mejor solución. Hay un catálogo y yo tengo aquí algunas de las respuestas que recogí del movimiento social de mujeres sobre qué tips podrían tener los medios para ayudar y apostar a que sean unos medios más lejanos a la violencia. Secretaria. Por supuesto, desde la Gobernación del Valle tenemos el compromiso de acompañar a los funcionarios, a las empresas privadas y a todos los que se quieran sumar para aprender sobre el lenguaje y tener la formación en enfoque de género y en esa mirada diferencial. Lo hemos hecho, por ejemplo, con funcionarios en instituciones públicas y también con empresas privadas, como lo es Inbanaco, y lo podemos hacer con los medios. Si así nos invitan, no solamente entregamos las herramientas y las damos a conocer, sino que les acompañamos y con profesionales y funcionarios de la gobernación podemos dar esa formación y ese apoyo para ustedes para que contribuyan y se suman a esta labor de la prevención. Escuchamos otra pregunta del público, se nos acorta el tiempo. Buenos días, mi nombre es Luz Ángela Zuluaga, hago parte de la corporación Conalden, el empoderamiento de la mujer desde el ser. Bueno, conozco el caso cercano de una mujer que ella tenía su hogar, ella al poco tiempo se separa y empieza a tener gusto por las mujeres. Él, a causa de eso, siente rabia y empieza a quitarle la hija a ella. Ella expone el caso en comisaría, en fiscalía, y desde allí le dan la razón a él, al hombre. Entonces, desde ese caso se ve que desde allí hay mucho machismo, lo defienden a él por el gusto de ella hacia las mujeres, ella hacia dónde se debe dirigir porque ella ha hecho de todo, pero no la han escuchado. Marta, ¿quién le da la respuesta? Yo creo que la cultura patriarcal ahí está. Los entes encargados de hacer justicia tienen la cultura patriarcal también sobre los hombres, pero las leyes existen, la 1257 puede apoyar, hay muchas leyes que pueden apoyar. Hay que buscar el perfil adecuado de quien me defiende. Yo sugeriría la fiscalía. Hay un área de la fiscalía que tiene perspectiva de género, llegar a la fiscalía y decir que necesito la coordinadora de género,
La gobernación hace un proyecto muy importante con la Fiscalía. Nosotros nos reunimos, las organizaciones sociales, las CIAs, cuando requerimos hablar de estos temas. De modo que ahora si quieres nos hablamos, yo te doy un contacto. Es importante tener la información clara y saber que en la Gobernación del Valle del Cauca tenemos un canal de psicoorientación, ese canal es el 620-3580, para que cuando tengan esta clase de cuestionamiento, de saber qué debo hacer, allí en este canal les podemos orientar diciéndole, les vamos a dar el acompañamiento, vamos a orientarle en el proceso. También les cuento que el pasado 18, el lunes, el pasado 18 de marzo, estuvimos en reunión con todos los alcaldes del departamento, donde les compartimos esa ruta que necesitamos desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, seguir en los municipios, para que muchos de estos casos que hay, por ejemplo, sean resueltos, sensibilizando en las comisarías de familia y formando. Hemos comenzado una serie de camino formando a los funcionarios de las fiscalías, de la policía y de los entes que hacen parte de la ruta de atención. Y también les solicitamos a los alcaldes tener esos enlaces de mujer en los municipios. Estos casos necesitan ser aclarados, las mujeres necesitan tener la información y como les dije, por medio del canal de psicoorientación les podemos desde la Secretaría darles respuesta y ayudarles para que tengan el conocimiento de su proceso. Lina, ¿qué vas a añadir? Lo hablábamos ahora, los funcionarios que tienen funciones judiciales han recibido múltiples capacitaciones. USAID ha invertido grandes cantidades de fondos en esas capacitaciones que no han dado resultado porque esos son fallos, ¿dónde está Luz Ángela? No, porque esos son fallos que muestran fundamentalmente que no aprendemos lo mínimo y es a fallar sin estereotipos de género. Las plataformas sociales, Marta lo decía bien, las plataformas colectivas feministas de las ciudades sirven para dar esas alarmas, las podemos utilizar, pero también la acción de tutela se ha mostrado que desde 1992 ha sido aliada para las mujeres, para denunciar judicialmente esos fenómenos. Este conversatorio está muy bueno, quisiéramos tener mucho más tiempo, el momento de cerrar. Yo quiero hacer una mención especial, Ginette, a este libro, Voces de Mujeres, la recopilación de los testimonios de varias mujeres que han sido violentadas. Hagamos una pequeña referencia. Esta es la segunda publicación de Voces Valientes, son testimonios de mujeres que han afrontado violencia. Este libro específicamente sobre mujeres periodistas de diferentes lugares del mundo que han sido violentadas ejerciendo su trabajo. Hay otra edición que recoge testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia sexual, pero yo quiero hacer énfasis en una herramienta nacional, la línea 155. Si usted está aquí, está en La Guajira, está en Tolú, donde esté, la línea 155 es la línea nacional de la policía y ahora del Ministerio de la Igualdad, y allí si usted marca desde su teléfono, desde un fijo, desde donde sea, al otro lado de la línea hay un abogado, hay una trabajadora social, hay un orientador y hay un policía que le va a decir en este caso, venga, vaya a tal lado, esta es la oficina donde tiene que estar, la denuncia la tiene que poner en tal lado, la comisaría de familia de su cuadra es tal comisaría, tienen una herramienta a la mano, 155. Para finalizar, un reto rápido, con una frase, desafío de los medios de comunicación con el tema de las violencias contra las mujeres. ¿Quién empieza? La que tenga una frase clara. El micrófono, por favor. Por favor, no quedarse con el dato de la muerta, investigar su vida, investigar sus causas, investigar el ambiente de violencia que generó todo eso. Es muy importante para educarnos todos y todas. ¿Quién sigue? Recordar que los medios de comunicación deben ser humanos, son seres humanos sobre cualquier momento que estén viviendo o cualquier noticia que estén percibiendo. Ustedes son seres humanos, transmítanlo con esa humanización. Lina. Yo creo que dejar de asumir que los medios de comunicación son espacios neutrales que simplemente reflejan lo que sucede socialmente. Los medios de comunicación construyen una realidad en el momento de comunicarla y pueden hacer que esa realidad sea una más equitativa e incluyente. Finalmente, Ginette. Yo les dejo mi frase, no es hora de callar. Les está hablando una periodista que fue secuestrada, torturada y violada y que entendió que el periodismo era la herramienta para poder seguir adelante. Lina, muchas gracias. Gracias, Ginette. Gracias a Yurani y muchas gracias, Marta.
Por supuesto, también agradecemos a las personas que nos acompañaron hoy en el Teatro Estudio de nuestro canal Telepacífico de forma presencial, a ustedes que nos siguieron a través de la señal de televisión, también a través de los nuevos medios. El agradecimiento para Telepacífico, para el Ministerio de las TIC, para la Universidad ICESI y para la Gobernación del Valle del Cauca, para todos los que hicieron posible que hoy se llevara a cabo este segundo foro, que son foros realizados por Telepacífico pensando en esos temas de interés de todos los ciudadanos que van a fomentar una mejor sociedad. Que tengan un feliz resto de día. Chao.